Bien, pues yo aquí descansando en mi casita, unas largas vacaciones y bueno, aprovechando un poquito el tiempo para les voy a presentar un resumen de un libro muy importante en relación a cienciología. Es un libro de una persona muy involucrada con cienciología, que develó cosas muy importantes, cosas obviamente que exponen, que delatan muchísimas prácticas a través de los años de cienciología. Y bueno, les voy a presentar este resumen de este libro en varios videos. ¿Por qué? Porque es un libro que no existe en español. Se llama A Piece of Blue Sky, un pedacito de cielo azul. Ahora van a ver dentro de poco por qué el título de ese libro. Y se llama La historia de Dianética, Cienciología y el Ron Hubbard expuesta. Y el autor es alguien que fue miembro de Cienciología, como es mi caso, que también fui miembro y me salí. Él igual fue miembro y se salió. Y su nombre es John Attack. Entonces es un libro básico. Y el de Barefaced Messiah de Russell Miller. Son dos libros basiquísimos para entender la cienciología. Entonces, bueno, voy a hacer un resumen de cada uno de los capítulos y dar unos cuantos puntos de vista al respecto. Entonces, básicamente insisto con la labor que hago en mi canal de informar. Ya no voy a hablar más de mí o presentarme, ya lo he hecho en varios otros videos del mismo canal, que ya algunos de ustedes deberían de ver para este punto. Entonces, bueno, insisto, el libro se divide en varias partes y voy a hacer un video para cada parte. La primera parte trata acerca de dentro de cienciología, así se llama. La parte 2 se llama Antes de Dianética, la parte 3 se llama El Puente a la Libertad Total, la parte 4 se llama La Organización del Mar, la parte 5 La Oficina del Guardián, la parte 6 La Organización de Mensajeros del Comodoro, la parte 7 se llama Los Independientes, la parte 8 se llama Los Juicios, la parte 9 es como el sumario o el resumen a final de cuentas. Decía, la parte 9 es como el resumen o el sumario. Y bueno, básicamente esos van a ser los 9 videos que voy a hacer. Entonces, insisto, voy a estar aquí. Tengo el resumen que hice de lo que es el resumen de lo que es el primer libro. Y bueno, pues del resumen del primer capítulo. Y bueno, voy a ello, a leer el resumen que hice. El resumen, insisto, el libro en inglés, lo traduje en español, lo resumí y bueno, voy a estar leyéndole lo que es el resumen y algunas cuantas explicaciones importantes. Y bueno, aquí el libro comienza hablándonos acerca del autor John Attack, como les comentaba. John Attack es, bueno, básicamente una figura con una experiencia interna muy significativa en cienciología, habiendo estado involucrado en cienciología de 1974 a 1983. Desde su salida asumió un papel principal en la investigación de L. Ron Hubbard como persona y cienciología como tema. Sus credenciales como crítico e investigador se refuerzan al señalar que ha sido consultor en otros 3 libros sobre el tema y ha colaborado con numerosas organizaciones de medios de comunicación de prestigio, incluidos varios periódicos británicos, Los Angeles Times también, Forbes, CBS, CBC y la Asociación Médica Británica. Este texto de A Piece of Blue Sky abre con una anécdota fundamental que establece el tono cínico de los intentos de Hubbard, ¿no? La escena se situó en 1950, en los primeros e intensos días de la Dianética, ¿no? Hubbard, hasta entonces solo un escritor de ficción pulp fiction, tuvo un éxito de ventas instantáneo con Dianética, que prometía resolver todos los problemas de la mente humana. Con el dinero entrando a raudales, y Hubbard ideó esquemas para separar a sus nuevos seguidores de su dinero. Uno de los primeros fue la creación de grados o niveles de membresía que ofrecían recompensas supuestamente mayores a precios cada vez más altos. En un momento de reveladora franqueza, un socio recordó que Hubbard se volvió hacia él y le confió, sin duda con una sonrisa. Le dijo, en esas fechas de los inicios de Dianética, le dijo, esto es una cuestión anecdótica, le dijo, vendámosle a esta gente un pedazo de cielo azul. Y es de esta frase de Hubbard de donde sale el título de este libro, A Piece of Blue Sky. Esta frase encapsula la premisa del libro, que la cienciología en su núcleo es la venta de una promesa intangible y costosa. Y bueno, luego después de esto el libro nos presenta la tabla de contenidos, incluida una muestra integral que examina la cienciología desde múltiples ángulos.
Como les comentaba, podemos dividir una primera parte donde se muestra la experiencia personal de Attack, de John Attack, el autor. Luego la vida de Howard en la parte 2, antes de la Dianética, investigando sus orígenes, sus viajes y su carrera mágica, entre comillas mágica, ¿no? Ya lo veremos por qué, tiene muchísimas cosas falsas en su currículum. La creación de la Dianética y la Cienciología es la siguiente parte, incluyendo el ángulo de la religión, cómo es que se dio ese rollito de nombrar la religión. Luego la siguiente parte es la formación de la Organización del Mar, o Sea Org. La Oficina del Guardián es la siguiente y sus operaciones de infiltración. Luego los mensajeros del Comodoro, o CMO, Commodore Messengers Organization, y su ascenso al poder de Cienciología. Y bueno, luego el cisma y el surgimiento de los independientes. Y siguiente parte, las sentencias judiciales contra la Cienciología y la muerte de Howard, o soltando el cuerpo, ¿no? Que le llamaron ellos, ¿no? Que soltó el cuerpo, dejó ir el cuerpo. Y el último será la nueva parte, en la novena, un resumen que analiza el fundador. Y bueno, a los cienciólogos en general, cienciología y las doctrinas de fair game o juego limpio, ¿no? Tan nefastas y que tanto daño hacen, ¿no? Y bueno, luego el libro nos presenta un prefacio, el prefacio escrito por Russell Miller, que es autor de la biografía crítica de Howard, el de Barefaced Messiahs, es Mesías al descubierto. Y bueno, él en este prefacio valida firmemente la investigación y la integridad de John Attack. Y bueno, Miller describe a Attack como uno de los principales archivistas no oficiales del mundo de la cienciología. Describe vívidamente el archivo de Attack. Dice, en el desván de su casa había recopilado literalmente miles de documentos, cartas, panfletos, libros e imágenes, todo ello indexado y con referencias cruzadas en el ordenador. Miller lo llama un tesoro de información viable en el campo plagado de información profundamente poco fiable. Y bueno, Miller, aquí en el prefacio, le advierte a John Attack que el libro provocará la feroz hostilidad de la Iglesia. Testifica personalmente que cualquiera que se atreva a criticar públicamente a la Iglesia es susceptible de ser vilipendiado y acosado en los tribunales, como ha sido mi caso y de muchas otras personas que hemos abiertamente criticado y expuesto muchas prácticas de cienciología. Dice, cuestiona cómo los miembros, Miller, cuestiona cómo los miembros pueden seguir creyendo a Howard y que tenía el más alto respeto por la verdad, cuando los registros indican que era un charlatán y un mentiroso congénito. Miller defiende a Attack de los ataques ad hominem que seguramente recibirá, como renegado y traidor, la Iglesia lo nombrará. Afirma, nunca dudé de que sus motivos fueran decentes y honestos, nunca sentí por un momento que estuviera impulsado por la malicia ni por cualquier deseo indigno de ajustar viejas cuentas. La motivación de Attack, dice Miller, fue darse cuenta de que le habían alimentado con falsedades durante años y un simple deseo de que se supiera la verdad. Entonces, bueno, después el libro va a una pequeña parte que habla acerca de qué es la cienciología. Y bueno, esta sección introductoria define el tema como un culto poderoso y multifacético, emplea duras críticas de fuentes externas y describe sus prácticas. Por ejemplo, cita definiciones judiciales o muy devastadoras, ¿no? Definiciones judiciales y cosas que han quedado ya asentadas en un juzgado, ¿no? El texto se ancla en dos extensas citas judiciales de 1984 que condenan a la organización. Una en Londres por el juez Leahy, donde dice el juez en Londres, la cienciología es inmoral y socialmente detestable, es corrupta, siniestra y peligrosa. Es corrupta porque se basa en mentiras y engaños y tiene como objetivos reales el dinero y el poder para el señor Howard, su esposa y aquellos cercanos a él en la cúpula. Es siniestra porque se entrega a prácticas infames. Es peligrosa porque busca capturar a personas y adoctrinarlas y lavarles el cerebro para que se conviertan en cautivos y herramientas incuestionables del culto. Y bueno, luego viene el testimonio de otro juez, en este caso en Estados Unidos, el juez Breckinridge, donde él dice, además de violar y abusar de los derechos civiles de sus propios miembros, la organización ha acosado y abusado de aquellas personas a quienes percibe como enemigos. La organización es claramente esquizofrénica y paranoica, y esta extraña combinación parece ser un reflejo de su fundador, L. Ron Howard. La evidencia retrata a un hombre que ha sido virtualmente un mentiroso patológico respecto a su historia, antecedentes y logros. Los escritos reflejan además su egoísmo, codicia, avaricia, ansia de poder
y su venganza y agresividad. Y bueno, eso, y luego habla un poco el libro acerca de la naturaleza camaleónica, ¿no?, de cienciología. Attack describe a cienciología como algo que escapa a una definición ordenada. Se presenta a sí misma a cienciología según la necesidad: una religión, una psicoterapia, un conjunto de técnicas empresariales, un sistema educativo o un programa de rehabilitación de drogas, que es Narconon. Y luego añade a esto la Organización del Mar, o Sea Org, con sus uniformes pseudonavales completos con cintas de campaña, dando a la cienciología un aire paramilitar. A pesar de que no tiene enseñanzas sobre Dios, específicamente acerca de Dios, es muy abierta, e insisto, yo estuve ahí muchos años, sé muy bien de lo que hablo. Sus miembros a veces se visten con el atuendo de ministros cristianos. Es un sistema ensamblado por un solo hombre, cuyo gran volumen de material asombra a la mayoría de los investigadores. Y bueno, luego habla un poco acerca del cisma o el rompimiento de los años 80, ¿no? Esta sección detalla el periodo de caos interno que permitió que la verdad saliera a la luz. La purga de 1982, por ejemplo. Y bueno, en relación a la purga de 1982, comentaba, tras la reclusión completa de Hobart en 1980, se inició una purga. Cientos de cienciólogos de largo plazo fueron excomulgados y expulsados. Se reintrodujo la política de desconexión, que prohibió a los miembros hablar con los expulsados. Todo esto, insisto, está inscrito en el libro de Jon Attack, y muchísimas de estas cosas yo puedo también corroborarlas, porque desde dentro me tocó verlas, me tocó estudiarlas, me tocó saber históricamente que eran cosas que habían ocurrido, a pesar de que siempre se hacían esfuerzos para que uno como miembro del personal no se enterara, ¿no? Entonces, después del 82 vino una nueva gestión. El poder fue asumido por jóvenes miembros de la Organización de Mensajeros del Comodoro, o CMO, como le llamamos nosotros los que hemos durado muchos años ahí adentro, ¿no? Que conocemos el tema desde adentro, ¿no? CMO es Commodore Messengers Organization. Attack describe un infame meeting en San Francisco donde el director de Finanzas Internacional habló, lo sabemos nosotros, con todos los de misiones, que eran grupos pequeños, no del nivel de una organización completa, sino grupos más pequeños, pero que estaban haciendo montones de dinero en ese entonces entregando cursos básicos. Y bueno, los juntaron a todos ellos, a todas las misiones de Estados Unidos, ahí en esta ciudad, y habló, mientras sus delegados, las personas de la Oficina de Finanzas Internacional, vestida con camisas negras, patrullaban los pasillos y bueno, les exigían una mayor cantidad de diezmo para la administración internacional, ¿no? Entonces, mucho rollo siempre con el tema del dinero en cienciología. Y bueno, el libro también describe temas de castigos y terror. Circularon informes sobre la sede secreta de Gilman Hot Springs, de la Administración Internacional en ese entonces, que tenían guardias con camisa parda. Se describían castigos extraños, como por ejemplo obligar a un grupo de altos ejecutivos de la iglesia a correr alrededor de un árbol durante 12 horas al día, durante semanas, ¿no? Que bueno, es el famoso RPF, que los que conocemos el tema sabemos, ¿no? El Rehabilitation Project Force en sus inicios, ¿no? Era sus etapas en sus inicios cuando Hobart lo estaba pilotando, ¿no? Ese Hobart que antes de eso, muchísimos años antes de eso, aventaba por la borda del barco Apolo a los auditores que fallaban en algo, ¿no? Claro, luego los recuperaban y todo, pero bueno, cosas inconcebibles al día de hoy, ¿no? Y bueno, luego habla el libro del movimiento independiente. Miles de miembros se fueron de Cienciología Oficial, de la Iglesia Oficial, creyendo que Hobart estaba o muerto o bajo el control de los mensajeros, decíamos. Estos independientes fueron sometidos a un acoso y litigio prolongados y extensos, que incluyeron investigadores privados y hojas escandalosas llenas de calumnias fabricadas. Bueno, el tratamiento normal que nos hacen, incluido a mí, todas las personas que nos atrevemos a criticar a Cienciología, ¿no? Y luego el libro habla un poco acerca de la muerte de Hobart en 1986. Su muerte anunciada no detuvo las especulaciones. Había quienes se preguntaban si estaba su cuerpo congelado durante varios años o si su muerte había sido escenificada para que escapara del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, que estaba investigando la transferencia de cientos de millones de dólares a las cuentas personales de Hobart.
Entonces, bueno, el capítulo este concluye que esta agitación, combinada con las demandas y las declaraciones de exayudantes, reveló finalmente la siniestra realidad bajo la máscara sonriente, ¿no? del fundador. Y bueno, eso, ¿no? Y ya se brinca aquí directamente a la parte 1, ¿no? Parte 1 del libro, que es dentro de la cienciología. Esta parte es la memoria personal de Jon Atack, que sigue su cronología desde un converso vulnerable o de una persona que empezó a ser miembro de cienciología, un creyente de cienciología vulnerable, hasta convertirlo en un crítico activo, ¿no? Jon Atack menciona sus inicios en 1974, ¿no? A los 19 años, profundamente molesto por una ruptura, Jon Atack encontró el libro de la ciencia de la supervivencia y quedó enganchado por su afirmación de ser completamente científico y no depender de la fe. La Dianética prometía curar la depresión y las enfermedades psicosomáticas. Atack absorbió la teoría central, la mente analítica consciente saboteada por la mente reactiva o inconsciente, que registra traumas dolorosos denominados engramas. El engrama más temprano o básico es prenatal. Revivir estos engramas lleva al estado de clear. Esta teoría se convirtió en profundamente personal para él. Atack le preguntó a su madre sobre su embarazo y ella le contó horrorizada sobre una operación de emergencia que tuvo que sufrir o que ella sufrió, ¿no? Cuando dio a luz a John. Y bueno, John lo interpretó esto como que, mira, ahí hay un engrama prenatal muy desagradable. Y él sintió que eso explicaba su dolor de espalda, su ligera miopía y su intensa depresión que tenía en ese momento, ¿no? Y bueno, él va y se une a la misión de Birmingham. Recordemos, Misiones, decía, es una organización pero pequeña, un grupo pequeño diseñado para entregar servicios básicos de cienciología. Él se une ahí, ¿no? A diferencia de otros cultos que mostraban una euforia histérica, los cienciólogos tenían una alegría fácil y confianza que él necesitaba con urgencia. Rápidamente se mudó con el personal. Tuvo un primer sobresalto cuando su compañero de cuarto usó el término woke, W-O-G, woke, que es un insulto racial en el Reino Unido. Y así es como los cienciólogos a veces, cuando estamos en cienciología, así nos referimos a los no cienciólogos. Decimos, son wokes y pedazos de carne, ¿no? O sea, alguien que es una albóndiga con patas, ¿no? Alguien como que de bajo nivel, se da a entender eso, ¿no? Esa Worthy Oriental Gentleman, la recuerdo, la definición del diccionario técnico, pero es un término despectivo. Y bueno, Atack lo escuchó, pero bueno, lo descartó como si fuera un desafortunado giro de frase, ¿no? Lo trató así como de justificar cuando lo oyó de alguien más. Atack se intrigó por la biografía oficial de Hobart, explorador en los años 30, físico nuclear capacitado, entrenado por uno de los discípulos de Freud, héroe de la Segunda Guerra Mundial con no menos de 27 medallas, lisiado y ciego al final de la guerra y que afirmaba haberse curado a sí mismo por completo para crear la Dianética. Todo eso lo leyó y quedó asombrado. Bueno, y después el libro nos habla de la etapa de Jon Atack convirtiéndose en miembro de personal de campo o FSM, Field Staff Member, que muchos de nosotros que hemos estado ahí, bueno, sabemos lo que es. Cuando alguien no firma directamente para dedicarse tiempo completo todo el día a trabajar dentro de la organización, ya sea como miembro del personal o como miembro de la organización del mar, se le da a uno un título de miembro de staff de campo. O sea, tú trabajas, llevas una vida normal y en las tardes vas y estudias, pagas tus cursos, pero también ayudas a captar público nuevo, a captar cienciólogos nuevos, porque obviamente la persona cuando entra y hace cursos, pues tiene ganancias, tiene logros, se siente muy enganchada y quiere que otras personas mejoren también. Entonces uno se convierte, si no es uno miembro del personal ya directamente, se convierte en, digamos, a tiempo parcial o a ratos en ayudar a llevar personas a la organización. Y fue su caso de Jon Atack primeramente. Se hizo FSM, miembro de staff de campo, ¿no? Y bueno, él estaba tan enganchado, tan encantado con cienciología que lo hacía, pero de tiempo completo. O sea, tiempo completo, no directamente como miembro del personal, pero desde fuera a llevar gente a la organización. Y obviamente se le da también al FSM, se le da una comisión por cada curso o cada servicio que la persona pague. Entonces, bueno, de una u otra manera, de ahí la persona también saca algo de dinero, ¿no? Por esas comisiones, ¿no? Y bueno, él hacía, por ejemplo, dice aquí en el libro que él hacía lo que le llamamos body routing, en cienciología body routing, pues, dirigir cuerpos desde la calle, ¿no?
Y bueno, desde ahí es un término, cienciología, desde ahí se ve otra vez, como en el término de woke, aquí se ve otra vez el término despectivo hacia la gente, ¿no? Hagamos body routing, o sea, como si estuviéramos moviendo al cuerpo, ¿no? No estás moviendo a un ser, no estás tratando con un ser, es como un cuerpo, ¿no? Entonces tiene su rollito ahí ligeramente despectivo, ¿no? Y bueno, hay algo que se llama también dissemination drill, el ejercicio de diseminación, lo menciona aquí como una táctica clave. El método era hacer preguntas de encuesta. ¿Qué te gustaría más ser, hacer o tener? Cuando la persona respondía, se le llevaba hacia el área de diseminación Hobart o a la división pública en el caso de las misiones. Y bueno, ahí para ofrecerle un test de personalidad o alguna película introductoria o algún servicio introductorio o directamente venderle un libro o firmarla para un curso básico, ¿no? Si la persona criticaba la cienciología, por ejemplo, no prohibieron los australianos la cienciología, el guión era atacar la fuente, no la información. En el guión, ¿dónde escuchaste eso? Respuesta, en los periódicos. La refutación, bueno, no puedes creer nada de lo que lees en los periódicos. Luego dirigir a la persona a su ruina, su problema principal y afirmar, la cienciología tiene un curso que puede ayudarte. Todo esto yo ya lo he abordado en otros videos que tengo aquí en el canal, no voy a entrar en eso, simplemente me voy a concentrar a el resumen del libro y algunas cuantas observaciones. Y bueno, describen aquí un poco del curso de comunicación, las rutinas de entrenamiento, que es un curso muy básico en cienciología. Y bueno, Jonathan lo describe aquí, el TR0, que también insisto, son cosas muy técnicas, cosas raras para gente que no está involucrada con cienciología, pero personas que hemos estado ahí décadas, bueno, sabemos perfectamente de qué van estos TRs, ¿no? Él es para mejorar la comunicación y bueno, el TR0 es centrarse frente a alguien, primero con los ojos cerrados, luego abiertos y mirándose fijamente, a menudo durante horas. Attack informa, dice, aluciné mientras hacía el TR0. El entrenador lo atribuyó a las drogas, pero Attack señala que es una reacción común ante la mirada fija. El TR0 bull bait, o de asusar al toro, el entrenador puede hacer cualquier cosa excepto levantarse de su silla. Describe a su entrenador, al que le tocó, como un pintor de casas muy hosco, que se sentó y me insultó, contó chistes obscenos e hizo muecas durante 2 horas. El insulto principal era insistir en que yo debía ser homosexual por tener el pelo largo, dice Jonathan. El objetivo era alcanzar la inmovilidad y eliminar los botones reactivos, las reacciones, ¿no?, ante la comunicación. Luego viene el TR1, que tiene que ver con leer frases de Alicia en el País de las Maravillas, de este libro, de Lewis Carroll, para aprender a proyectar la voz. TR3 y 4, aprender a repetir implacablemente una pregunta y a manejar las distracciones de la comunicación, ¿no? Luego viene un curso muy fundamental también, que es el HQS, es el Hubert Qualified Scientologist, el curso de cienciólogo calificado Hobart, que enseña datos como la escala tonal emocional, y se le introduce en ese entonces el curso incluía introducir la idea de los niveles de tetano operante o DOT, que supuestamente otorgaban habilidades psíquicas, ¿no? Entonces eso habla ahí. Y bueno, luego el libro va al siguiente capítulo, que habla acerca de Saint Hill. Saint Hill es la residencia que Hobart compró en la parte sur de Inglaterra, en Sussex, en Inglaterra, ahí en el sur. Era un castillo que había aparentemente pertenecido al Maharaja de Jaipur. Se la compró Hobart, pues con todo el dineral que ya había hecho durante tantos años a través de Dianética y Cienciología. Y bueno, ahí habla Jonathan, que se trasladó, él siendo inglés, se trasladó ahí a Saint Hill Manor para su formación como auditor. Describe el lugar como un híbrido extraño. La mansión albergaba la misteriosa oficina del guardián, mientras que los estudiantes se encontraban en el castillo. Eran como dos partes, ¿no? El castillo se describe con desdén como una monstruosidad y una peculiar locura. Para ser un castillo es muy pequeño, dice Jonathan, un híbrido de bloques de hormigón, ventanas emplomadas y almenas bajo un techo plano de asfalto. Ojo, insisto, aquí estamos hablando de los finales de los 50, principios de los 60. No como es actualmente Saint Hill. Actualmente Saint Hill es una cosa igual como la organización de Florida, de Clearwater, Florida. O sea, son propiedades de superlujo, porque hay miles de cienciólogos que han donado cantidades obscenas de dinero para su religión, y de ahí se ha sacado dinero para 1000 cosas, y una de ellas es para renovarlas y darles un lujo impresionante.
Pero Sign Hill no era esa cosa lujosa que es actualmente, ¿no? Y bueno, describe también aquí el libro La Organización del Mar. El lugar estaba lleno de miembros de la Organización del Mar con uniformes pseudonavales, cordones de colores y cintas de campaña. Inmediatamente fue él sometido a una sesión de reclutamiento de 2 horas para unirse a la Organización del Mar y firmar el contrato de 1.000 millones de años, que también se ha explicado profundamente en otros videos. La reclutadora le mostró un boletín confidencial, entre comillas, que afirmaba que los gobiernos del mundo estaban al borde del colapso y la Organización del Mar recogería los pedazos. Cuando él se negó, ella se refugió en el argumento de que cualquiera que no se uniera a la Organización del Mar estaba loco. Y bueno, Jon Attack detalla las duras condiciones de vida del personal de la Organización del Mar. Y bueno, eso yo lo puedo corroborar, lo hablaré ya en otro de mis videos, en alguno de mis videos, pero bueno. Los miembros de la Organización del Mar en Latinoamérica, en la Ciudad de México, que son los que yo conocía, muchos de ellos los audité personalmente. Me enteré de muchas cosas dentro de sesión, que son confidenciales y no hablaré de ellas obviamente, pero sí era común, sabido por la mayoría de los cienciólogos que, bueno, vivían en condiciones paupérrimas de alimentación, de ropa, de comida, de cuidados dentales, cuidados médicos terribles. Y bueno, aquí también habla él de las duras condiciones de vida del personal. Él vivía en una casa con otras 7 personas, Jon Attack, incluido un bebé en esa casa. La pareja que la regenteaba, esa casa, ambos eran miembros de la Organización del Mar. Dice aquí Jon Attack, trabajaban horas increíblemente largas ambos. El esposo de las 8 de la mañana hasta la medianoche, de domingo a viernes. Compraban su ropa en ventas de segunda mano y siempre parecían grises y agotados. El esposo, un OT, afirmaba ser capaz de apostar al caballo ganador, pero seguía viviendo por debajo del umbral de la pobreza, dice Jon Attack. Y lo habla un poco acerca aquí del émetro, ¿no? Dice, su formación se centró en el émetro o electropsicómetro de Hubbard o émetro. Este dispositivo mide cambios en la resistencia eléctrica de una persona. Una caída o lectura, aguja hacia la derecha, supuestamente indica una carga emocional o un movimiento de masa mental. Una hoja flotante, movimiento rítmico lento, indica que la carga ha sido liberada. Y lo habla el libro un poco acerca de la auditación de Dianética y la decepción, ¿no? Attack describe su propia auditación, comenzando con una evaluación original. Original Assessment Sheet se le llama, lo recuerdo todavía, el cual es un extenso cuestionario sobre su vida, drogas, familia, crímenes, etc. Y luego con el recorrido de drogas de Dianética, que también lo realizó Jon Attack. El auditor le leyó una lista de drogas, busca una reacción o lectura en el émetro, luego busca actitudes asociadas a ello. El objetivo es encontrar la cadena de engramas o traumas inconscientes subyacente, siguiendo incidentes anteriores similares hasta vidas pasadas, muchas de las ocasiones. Y dice Jon Attack que, bueno, él personalmente estaba decepcionado con su auditación de Dianética porque no experimentó ningún cambio real. Dice, mi dolor de espalda y mi miopía permanecieron. Él tuvo una vívida sensación de ser quemado en la hoguera, pero en su mayor parte no podía creerlo del todo. Y luego habla un poco acerca de cómo era la ética en Sign Hill. Tuvo su primer choque con el sistema de justicia de cienciología ahí en Sign Hill. Recibió una citación judicial por una pequeña multa no pagada, que era realmente un error burocrático. La oficial de ética de Sign Hill, una australiana intensa y con sobrepeso, así la describe, con botas hasta la rodilla, se negó a concederle la mañana libre y lo retiró del curso por ser un criminal. Esto contrarrestaba con la actitud relajada de Birmingham, la misión que les comenté anteriormente donde él inició originalmente, antes de ir a Sign Hill a hacer los cursos. Y bueno, luego Jon Attack habla acerca del aumento de precios tremendo que estaba viendo. La decisión de Attack de irse de Sign Hill se aceleró debido a los aumentos continuos de precios. En noviembre de 1976, año en el que yo nací, por cierto, los precios subían a razón de 10% cada mes. Bueno, y en el libro se nos continúa después de esto con el capítulo 3, ¿no? Denominado Hacia OT, ¿no? Jon Attack se tomó un descanso, nos cuenta aquí en su libro, de 2 años, del 77 al 79, y durante este tiempo apenas se enteró de las redadas del FBI de julio de 1977 en las oficinas del Guardián. La explicación oficial que les daba a ellos, Cienciología, era de que se le dio a los miembros
fue que los funcionarios de la oficina del Guardián fueron acusados de robo de papel de fotocopiadora, afirmando que simplemente usaron las fotocopiadoras del gobierno para copiar información a la que tenían derecho. Eso fue todo. En 1978, Hobart decretó que la gente podía llegar a Clear solo con la Dianética en lugar del costoso curso de Clear, o Clearing Course. A Attack le dijeron que era un Clear natural, que es una cosa muy técnica en la que no me voy a meter ahora, pero bueno, significativamente hacía que alguien rápidamente pudiera pasar a los niveles de OT y por consiguiente poderle cargar o cobrar esos cursos, esos niveles de auditación carísimos, carísimos. Entonces esto fue un game changer, un cambio de juego, ¿no? El número de clears pasó de menos de 7,000 a repentinamente ser 30,000 en 2 años. Attack supo más tarde que solo era necesario reformular una de las definiciones del diccionario de cienciología de Clear para lograr esto. Y bueno, empezó a ver los precios disparados. Para 1980 los precios estaban fuera de control. La auditación, que antes costaba 6 libras esterlinas la hora, ahora costaba 100 libras esterlinas la hora. El curso de NED, o Neurodynamics, pasó de 25 libras a 1,634. Tras quejas masivas, los precios se redujeron, la auditación a 40 libras, pero aún así seguían siendo altos. Y bueno, en 1982 nos platica Jon Attack que él regresó a Saint Hill y pagó 2,000 libras esterlinas primero para someterse a la elegibilidad OT. Es básicamente un confesional, un security check, un sec check. Interrogatorio con el Emetror para erradicar cualquier infiltrador, y lo presionaron para comprar 2,400 libras esterlinas adicionales en horas de auditación, pero se negó y completó el chequeo en las 3.5 horas que le quedaban. Y bueno, finalmente la organización avanzada describe la bolsa cerrada con llave para el material secreto, ¿no? El gran secreto del OT1 son materiales confidenciales que están, bueno, muy asegurados en teoría, ¿no? Aunque luego en alguno de los libros ya más adelante les platicaré, bueno, hay alguien que tuvo la osadía de robarles los materiales de OT y bueno, se los llevó y bueno, fue todo una cosa súper sorprendente, pero alguien logró hacerlo, ¿no? Pero bueno, el gran secreto del OT1 nos dice aquí Jon Attack: el primer proceso consistía en caminar contando personas hasta que tuvieras una ganancia. Es decir, te sintieras bien. Bueno, es algo más técnico que esto, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Pero sí, el OT1 tiene que ver con eso. Salir, espacios donde haya gente y estar mirando personas y estar contando personas, etcétera, ¿no? Ese es el OT1. El fenómeno final del OT2 menciona aquí Jon Attack, que era la rehabilitación de la intención. El material se basaba en implantes de comandos contradictorios, técnicamente GPMs, cosas relativas con GPMs para los que estamos entrenados, que no voy a entrar en eso también en este video. Gold Problem Mass, el ser, no ser, diseñados para atrapar al ser, a ti como ser espiritual, como Tetán, se le llama Tetán, a ti como ser espiritual en cienciología. Y bueno, los materiales eran decenas, quizás cientos de páginas de tales órdenes de implantes escritas a mano por Hobart. Attack dice que comenzó a sentirse fatal y tenía la sospecha de que no estaba haciendo absolutamente nada. Un auditor le dijo que simplemente había sobrepasado, o overrun, se le llama un sobrerecorrido, técnicamente así se le llama, que se había hecho un overrun del fenómeno final del proceso. Y luego viene el famoso nivel OT3, el nivel del Shinu, ¿no? Famoso Shinu, el nivel más importante. Attack cita la cinta de Hobart que en 1967, en la que Ron Hobart afirma que el material es tan vicioso que está cuidadosamente dispuesto para matar a cualquiera que descubra la verdad exacta, ¿no? Recordemos aquí en este punto que Ronald Hobart era un escritor de ciencia ficción muy imaginativo. Hobart afirmó que él se había puesto muy enfermo y casi había perdido el cuerpo, o sea, muerto, y pude vivir a través de él, pasar a través de este nivel, ¿no? Y bueno, Jon Attack abrió la carpeta del OT3 y leyó la historia de Shinu. Y bueno, aquí se menciona, ¿no? Hay miles literalmente, cientos, no miles, pero cientos de videos en internet donde se relata esta historia del Shinu, ¿no? Hace unos 70 millones de años, Shinu, presidente de la Confederación Galáctica, 76 planetas, resolvió la superpoblación enviando seres a TGAC, que era la Tierra, el planeta Tierra. Los puso junto a volcanes y los sometió a explosiones nucleares. Los espíritus
el Tetán, tú como espíritu, fueron capturados, implantados con imágenes religiosas y tecnológicas y pegados en grupos o clusters. Y bueno, la conclusión es que según Hobart, los seres humanos son en realidad una colección de estos seres espirituales en clusters, en bolas, como albóndigas de muchos seres ahí, y se convierten estos clusters en body thetans, o sea, estos seres que tienes pegados a tu cuerpo, de acuerdo a la cosmogonía de cienciología de Hobart, ¿no? Entonces, algo que es muy importante y que lo repito en cada video, tienes que entender que todo esto que hoy en día es tan común que se sepa y que circula en internet, todavía hace 15, 20 años, en los 2000, 2010, el internet no estaba como está actualmente y todo esto no se sabía. La 95 de cada 100 cienciólogos o gente que estaba en cienciología no sabíamos esto. Era totalmente material confidencial. Entonces, bueno, cuando veas un cienciólogo, no pienses de inmediato que los cienciólogos creen en esto. Ni siquiera lo sabían, ni siquiera lo saben, ¿no? Y bueno, lo menciono nada más como una anotación muy interesante. Y bueno, la reacción de Jon Attack de esto, del lote 3, dice, no es que no creyera nada de eso. En 7 años había llegado a confiar implícitamente en Hobart. Vi esto como una explicación de mis problemas continuos. Esto por fin explicaba por qué, aunque yo era clear, todavía me sentía deprimido ocasionalmente. Explicaba mi dolor de espalda y mi miopía. Titanes corporales, wow. Y bueno, Jon Attack describe aquí en esta parte del libro cómo pasó una semana auditándose o liberando estos body thetans, localizándolos en su cuerpo con el émetro y haciéndolos repasar mentalmente las explosiones del volcán. Y bueno, ya después él termina el lote 3 eufórico, pero 2 días después de terminar se sintió fatal, dice. Preocupado por haber atestiguado falsamente, habló con el supervisor de caso senior, el senior CS, que es como el auditor de más alto nivel de la organización, que supervisa a otros auditores. Eso es el senior CS, o supervisor de caso superior. El supervisor le confió que muchas personas no obtenían del todo las ganancias y le dijo que los verdaderos resultados estaban en el nuevo OT4, recorrido de drogas para OTs. Jon Attack pidió prestados otros 1,000 libras esterlinas. Comenzó el OT4 y se consternó al descubrir que también trataba únicamente de body thetans, tetanes corporales. Volvió a quejarse. El supervisor, que por cierto dice aquí Jon Attack que el supervisor estaba en una dieta de nada más que plátanos, le dijo que el lote 5 era lo que hacía el truco para la mayoría de la gente. Bueno, pues siguieron otras 13 horas de auditación, vendidas de una manera muy insistente. Attack pidió prestadas otras 2.500 libras esterlinas para el lote 5, causa sobre la vida, se llama el nivel. Descubrió que también trataba total, única y solamente en relación a body thetans. O sea, Hobart tenía una gran imaginación, pero no tanta en estos niveles, o sea, repitiendo el mismo rollo, ¿no? En fin, en OT5 Jon Attack desarrolló un dolor en el hombro. El auditor se concentró en los tetanes corporales, auditarle los tetanes corporales en su hombro, pero fue en vano. Mientras lo presionaban para pedir 50.000 libras esterlinas para el OT7, Jon Attack se quejó por última vez. La respuesta final de la iglesia fue que el lote 5 era simplemente una acción preparatoria y que los verdaderos resultados estarían en el lote 8, que aún, de hecho, ni siquiera se había lanzado en ese entonces. Jon Attack quietamente se retiró, se fue de Saint Hill, asumiendo que el fracaso era su propia culpa. Y bueno, esto nos lleva al siguiente capítulo de la primera sección, del primero de los grandes capítulos, digamos, del libro, de la primera parte del libro, y es, bueno, titulado como que las semillas del desencantamiento, ¿no? Que le llama Jon Attack a esta etapa de su vida en cienciología, que es de 1982 a 1984. Y hablan de la purga de 1982 más a fondo, ¿no? Jon Attack vio un torrente de declaraciones de personas supresivas. La política de desconexión, cancelada en 1968, fue reintroducida. Cuando un amigo cercano fue declarado, la oficina de ética le ordenó a Jon Attack que no se comunicara con él. Un boletín de una conferencia de 1982 anunció la nueva sangre en la dirección, mencionando a David Miscavige y al director de Finanzas Internacional.
Attack escribió cartas en las que se quejaba de los precios y de las declaraciones de personas supresivas. Agotó todas las cadenas de mando, escribiéndole incluso al jefe de justicia internacional y finalmente a la línea de orden permanente número 1, la Standing Order Number 1, ¿no? La línea directa a Ron. Y bueno, recibió no más que solamente respuestas evasivas, ¿no? Y luego viene la famosa e infame, que esa yo la leí personalmente también, la famosa e infame carta de David Mayo de 1983. David Mayo era, lo voy a mencionar aquí brevemente, el supervisor de casos senior internacional. Directamente y personalmente había auditado muchísimas veces a Ronald Howard personalmente. Y había mostrado su lealtad total a Howard muchísimas ocasiones. Y esta nueva sangre, estos jovencitos hambrientos de poder, de los cuales el líder es David Miscavige, el actual líder, el que todavía hasta la fecha sigue siendo el líder de Cienciología. En esa carta lo declaran supresivo, persona supresiva, que es la peor etiqueta que le pueden poner a alguien en Cienciología, ¿no? Y bueno, hay que hacer la anotación de que él era el aparente heredero de Howard. Cuidado, o sea, hay algo muy interesante ahí, ¿no? Se deshacen de él de una manera magistral, ¿no? Entonces, el auditor personal de Howard de 1978 había afirmado que Howard lo había nombrado su sucesor en abril de 1982. Y también David Mayo afirmó que un grupo de jóvenes miembros de la SEAR, Miscavige, había cortado su línea de comunicación con Howard y lo había expulsado. Entonces, como respuesta, la iglesia emitió un documento que distribuyó a todos los cienciólogos ampliamente, que se llamaba La historia de una ardilla, de un squirrel. Squirrel en cienciología es un término denostativo que indica a alguien que no aplica la tecnología correctamente. La historia de un squirrel, David Mayo. El documento llamaba a Mayo un perro de caza, bird dog, definido supuestamente por L. Rich como alguien enviado por un enemigo para estropear las cosas. John Attack reaccionó con horror ante el tono crítico del documento, que le pareció el producto de una mente trastornada. Yo aquí entre paréntesis también comento que cuando yo leí, ¿cuándo fue? Trato de recordar, fue a inicios de los 2000, entre el 2000 y 2004, por ahí alrededor, entre el 2000 y 2005, me acuerdo, cuando leí esa declaración de persona supresiva de David Mayo, que era un documento ya muy antiguo, pero todavía en las misiones, en las organizaciones, yo estaba en una misión, lo teníamos todavía, y bueno, era una declaración gordísima, como de 35 páginas, lo recuerdo, y decía yo, wow, o sea, pintan aquí a esta persona como un demonio, y me acuerdo haber pensado claramente, ¿cómo es posible que alguien tan cercano a Howard haya pasado desapercibido, como alguien así de terrible, como un monstruo? ¿Cómo pudo haberlo pasado desapercibido por tanto tiempo si tenemos tecnología muy avanzada para detectar este tipo de personas? Y recuerdo que no lo entendía en su momento y bueno, ya después lo entendí, ¿no? Ya después cuando me enteré de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí tiene un tono muy, muy, muy de deshacer su reputación de esta persona, David Mayo. Y bueno, Attack confrontó a un amigo de la Organización del Mar, quien admitió que las renuncias llegaban a raudales, pero dijo que no tenía idea y no le importaba quién estaba en el comité de vigilancia, en la Organización de Mensajeros del Comodoro o quién dirigía la iglesia. Attack se enfureció. No estaba dispuesto a ser ordenado a desconectarme por estas personas anónimas, dice John Attack. Tras recibir la última respuesta evasiva de Ron, Attack escribió a su amigo declarado. Al día siguiente fue a Saint Hill con gripe para recibir ayuda, pero en lugar de ello fue sometido a una entrevista de ética e interrogado sobre sus inexistentes conexiones con John Mace, otro crítico de cienciología. El oficial de ética, medio sonriente, medio amenazante, lo convenció de que debía hablar con los supresivos. Attack llamó a John Mace y se sumergió en el movimiento naciente de los independientes, cienciólogos independientes. Fue acosado por investigadores privados y objeto de declaraciones escandalosas o de mentiras fabricadas para él, ¿no? Para desacreditarlo. Luego, en noviembre de 1983, un amigo le dejó 700 páginas de material que evidenciaban todas las cosas que estaban ocurriendo mal en cienciología. Esto dice Jonathan, que destruyó su fe restante. Y luego surge una declaración jurada de Anne Rosenbaum, una mensajera personal de Howard, un Commodore Messenger, y describió a Howard no como un dios, sino como un recluso paranoico.
Tiene pelo largo, rojizo grisáceo, dientes podridos y una barriga muy gorda. Tenía un genio como un volcán, gritaba, todos están tratando de matarme, si la cena no estaba bien, y estaba obsesionado con el polvo. Y efectivamente hay fotografías de Howard de esas fechas filtradas, de cuando estaba ya en los 80s, un poquito antes de fallecer, y sí su estado físico era terrible, su imagen era terrible, pero realmente terrible. Y luego también surgió una declaración jurada de Gerald Armstrong, que también es una persona, es un mártir también de exponer sectas, un mártir de cienciología. Acabaron con él, con su vida. Y bueno, él muchos años estuvo directamente trabajando con Howard y él alegó que Howard había recibido millones de dólares de la iglesia, cosa que está más que comprobado por muchos medios, ¿no? Y bueno, en cuanto a registros históricos, John Attack se dio cuenta de que muchos de los informes universitarios y el abstracto de su historial naval de Howard eran ficticios. Y dice, y con esto termina el primer capítulo del libro, dice John Attack que su conclusión fue que su idea de Howard como un filósofo científico compasivo se tambaleó hasta los cimientos. Cada una y todas las afirmaciones de Howard sobre su pasado parecían haber sido falsas. John Attack se dio cuenta de que había aceptado la tecnología, la auditación, bajo palabra, como en trust, solamente por confianza. Su libro, dice John Attack, es el fruto de esa búsqueda de la verdad. Y bueno, aquí termina el primer capítulo, nos restan otros 8 y bueno, dejaremos esto, es un tema de cienciología muy especializado, pero lo dejaremos para la posteridad, para personas que algún día quieran conocer la verdad o que estén tratando de liberarse de cienciología o que estén tratando de ayudar a alguien que está dentro de cienciología, bueno, que puedan entender este tema a mayor profundidad, un tema extremadamente complejo como lo es cienciología.